Fíjate que estamos hablando de la reacción de los progresistas. Ayer ya comentamos que había una oleada de xenofobia a favor de lo bueno que había empezado a aparecer en las redes y dentro del discurso progre socialista podemita sobre los venezolanos. Ya sabéis que en los últimos meses, debido al aumento de la inseguridad en determinadas zonas y en determinados barrios, ha habido mucha gente, partidos políticos de extrema derecha, como Vox, pero también algunos alcaldes del Partido Popular como Albiol y demás, que han puesto el dedo sobre la inmigración irregular y el impacto sobre la seguridad que esto causaba en algunos barrios. Estamos todos con miedo. En un primer momento, la izquierda dijo que esto era propaganda, ¿no? Esto es propaganda de la ultraderecha y esto es comprarle el relato al fascismo y demás. Y lo repitieron, y lo repitieron, y lo siguieron repitiendo. Hasta que a algunos de estos personajes empezó a llegarles el agua hasta el cuello y empezaron a ver peligrar su posición de acuerdo al relato que mantenían en relación a la inmigración. Por ejemplo, Gabriel Rufián vio que Alianza Catalana estaba subiendo en la región precisamente al hablar de un discurso relacionado con la inmigración irregular o relacionado con la inseguridad que generaba en muchos barrios. Vimos lo que pasó en Badalona hace relativamente poco con los ocupas y la posición que ha tenido una buena parte de la izquierda hablando de derechos humanos y de lo que yo he llamado esa suerte de empatía suicida, ¿vale? Antes que hablar de el problema y el impacto cultural que tiene mucha de esta gente y el impacto que genera en muchos barrios de España. La posición de una derecha, vamos a llamar más vehemente, es la de la deportación. Es una respuesta válida, la verdad. La de, oye, mira, si tú vienes a este país y vienes en condiciones irregulares, se te manda de vuelta al lugar de donde hayas venido. Si vienes a este país y cometes delitos, si vienes a este país y robas, si vienes a este país y te dedicas a agredir al personal de manera además reincidente, si vienes a este país y cometes una agresión sexual, si vienes a este país y cometes una agresión sexual en manada, se te devuelve al lugar de donde vienes. Se te puto deporta. Es algo que funciona prácticamente en casi todos los países del mundo. Si tú vas a un país y tú cometes algún tipo de acto delictivo, te mandan de vuelta a tu país de origen. Yo ahora, por ejemplo, estoy viviendo en Andorra. Si yo mañana en Andorra salgo a la calle y cometo alguna ilegalidad, Andorra me dice, gracias por venir, ahí está la puerta. ¿Sabes? Lárguese usted de aquí ya. Yo creo que todo el mundo puede entenderlo, ¿no? Si tú vas a casa de alguien y te cagas en el fregadero, ¿vale? Si tú vas a la fiesta de alguien que te invita y te cagas en el fregadero, lo lógico es que esa persona te diga, Vete a tomar por culo, hombre. vete de mi puta casa. Sin embargo, a los progres esto les lleva apareciendo durante muchísimo tiempo. Esto les lleva apareciendo un discurso xenófobo. El discurso de decir que la gente que comete ilegalidades, la gente que roba, la gente que viola, la gente que le hace mataleones a ancianas deberían irse a sus putos países, les lleva apareciendo durante mucho tiempo un discurso xenófobo y altamente racista. Sois completamente gilipollas, ¿verdad? Tiene que ser algo así, ¿no? Bueno, lo que ha pasado es que estos últimos días, ante la caída de Nicolás Maduro, ante la caída del dictador que llevaba reventando al pueblo venezolano, los últimos años han salido muchos venezolanos a las calles a celebrar la caída del dictador. Y eso es algo que a los progresistas, a muchos de ellos les ha tocado los cojones, porque ellos no veían con malos ojos las relaciones, sobre todo por las relaciones que tenían algunos de sus líderes espirituales, como José Luis Rodríguez Zapatero, Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero, con el régimen venezolano. Muchos de ellos han salido con un espíritu legalista. No, pero es que el derecho internacional, esto que ha hecho Donald Trump me parece terrible. Entonces, claro, ver a venezolanos llorando de emoción en la calle celebrando que Donald Trump haya capturado a Nicolás Maduro, como que les ha generado una fricción ahí. No les ha gustado. Y además de eso, algunos de esos venezolanos tuvieron de alguna manera el descaro de en esas
celebraciones que hacían por la calle, algunos de ellos incluso gritaron el gran lema popular de los últimos meses, que es Pedro Sánchez, hijo de puta. Pedro Sánchez una rata, Pedro Sánchez una rata, Pedro Sánchez una rata, Pedro Sánchez. Entonces eso sí que, para muchos de ellos, sí que fue la gota que colmó el vaso, y por primera vez vimos exactamente qué es lo que necesitan los progresistas y la gente de izquierdas para pedir deportaciones masivas de inmigrantes a sus países. No tiene nada que ver con que delincan, no tiene nada que ver con que violen, no tiene nada que ver con que cometan ilegalidades, con que roben, con que ocupen lugares ilegalmente. No tiene nada que ver con nada de esto. Si tú haces todo esto, si tú eres un inmigrante que viene aquí y abusa sexualmente de no sé quién y hace esto y roba y tal, un progre pedirá que cumplas con la ley, que no pasa nada, que hay que ser garantista, que hay que cuidado con tus derechos, etc. Te defenderá ante cualquier persona que pide que se te devuelva a tu puto país. Pero sin embargo, un progre, si ve que ese inmigrante se está manifestando y lanza soflamas contra el presidente Pedro Sánchez, o tiene una ideología de manera manifiesta que choca frontalmente con la suya, entonces ese progre pedirá de manera cuasi inmediata que se te deporte de manera masiva, ¿vale? Por ser una persona poco respetuosa con las costumbres que tenemos aquí, en tanto Pedro Sánchez es un presidente muy querido por los españoles. Lágrimas de zurdo. Simplemente, para hacernos una idea, tenemos que ver cuál es el perfil promedio. Esto, por ejemplo, fue en Estados Unidos, pero es que me parece muy divertido no mencionarlo. El perfil promedio de el que protesta, fíjate, con el brazalete, con la bandera venezolana a favor de Nicolás Maduro y en contra de su captura. Hands up, Venezuela. ¡Manos fuera de Venezuela! Hands up, Venezuela. Free President Maduro. Oh, tenés unos problemas, flaco. Free President Maduro, ha dicho aquí, escuchad. Free President Maduro. Liberad al presidente Maduro. La lucha sigue. La lucha sigue, chicos. Libertad, socialismo o muerte. ¡Venceremos! Yo creía que el socialismo era una enfermedad mental. Libertad, socialismo o muerte, venceremos. Perroflautada histórica. Cuando hablábamos de prototipo, de estereotipo andante del progresista promedio y demás, hay gente que muchas veces dice, joder, te pasas, ¿no? Cuando usas de manera prejuiciosa estas, pero yo creo que lo decimos por una razón, chicos. Yo creo que encaja perfectamente ese prejuicio estereotípico que muchos tenemos con la realidad. En España, por ejemplo, hemos tenido imágenes como esta de aquí. Oh, tenés unos problemas, flaco. Me enoja, me molesta, me enerva y me emputa y condeno la salvaje agresión criminal del imperio yanqui hacia el pueblo venezolano y hacia el gobierno constituido democrática y legítimamente de Nicolás Maduro. Me uno a la petición colectiva de que Nicolás Maduro sea puesto inmediatamente en libertad. Oye, tranquilo, viejo. Y cuidado, porque se le nota enfadado, se le nota bastante picado. Ya basta de injerencismo. Ajá. Estados Unidos, no somos tus esclavos. ¡Fuera! ¡Saca las manos de Venezuela, perro! Ahí está, bien enfadado, Me dicen que Trump está temblando, pero bueno, esta gente básicamente, lo decía alguien por Twitter, ha pasado del Free Palestine al Don't Free Venezuela en cosa de 2-3 meses. Ha sido una transición curiosa, ¿no? Han pasado de libertad para los palestinos, no liberéis al pueblo venezolano, que ellos ya son soberanos, ¿no? De elegir a su dictador, o de ser secuestrados por su dictador, mejor dicho. Y ya se empezaba a calentar la cosa. Esto lo leía por Twitter, dice, llevo 2 días leyendo las publicaciones más xenófobas, aporofóbicas y clasistas hacia los venezolanos, y los autores de dichas publicaciones no son nada más y nada menos que la tolerante izquierda progresista que se preocupa tanto por el pueblo, los inmigrantes
y los obreros. Por eso muchas veces os he hablado de términos como empatía suicida por parte de la izquierda, pero en líneas generales, la empatía que ellos dicen manifestar hacia las personas oprimidas y la gente y demás, suele ser una máscara de virtud que utilizan para intentar imponer una superioridad o una autoridad moral que no tienen. Y que nunca han tenido y que nunca tendrán. Es todo una gran falacia. Una mentira. Aquí vemos, por ejemplo, a la podemita Martina Velarde, que ya la hemos visto, pero esta, por ejemplo, se dedicó a llamar parásitos, por ejemplo, a los venezolanos. Es un plan perfecto, sin fisuras. Se dedicó a llamar parásitos a los venezolanos que salieron a celebrar la caída de Nicolás Maduro a la Puerta del Sol. Esto es lo que expresaba otro podemita, que es este señor de aquí, que tiene cara de tener un síndrome importante, no voy a decir de qué porque no quiero ser políticamente incorrecto, que dice: fíjense si seremos buena gente los rojos, que con el asco sin límites que nos dan los escuálidos vendepatrias venezolanos, escuálidos vendepatrias, ¿no? Porque están delgados, porque vienen de pasar hambre precisamente en Venezuela. Con el asco sin límites que nos dan los escuálidos vendepatrias venezolanos, golpistas, criminales y proterroristas, afincados por cientos de miles en el Estado español, todavía no hemos pedido que los deporten en masa y mira que dan asco, ¿eh? Ahí, diciéndose cosas bonitas. Esto lo decía el podemita Pedro Enrubio, que es la pareja de Laura Arroyo, la señora peruana que nos lanzan a Televisión Española para decirnos que darle palizas al periodista del Español porque estaba en donde la universidad cubriendo lo de Vito Quiles era autodefensa antifascista. Al zurdo de mierda no le podés dar ni un milímetro. ¿Por qué le pones de mierda, digamos? Porque son una mierda. Vale, pues aquí Pedro Enrubia habla de los venezolanos, Martina Velarde los llama parásitos y este dice que los deportaría en masa a todos, pero que son mejores personas que tú, así que no va a pedirlo directamente. Ojo, cuidado, eso sí, porque esta señora de aquí, Ione Belarra, estaba reclamando, ¿no?, que se censurase a Moreno Bonilla por disfrazarse de Baltasar. Qué pesados otra vez ya está ahí con esto. Porque decía que lo de utilizarlo del blackface que era muy insensible. Que esto era puro racismo, ¿no? Que ser negro no es un disfraz y que esto debía ser denunciado. Cuando entre sus filas tiene a gente diciendo estos mensajes. El asco sin límites, vendepatrias escuálidos, ¿vale? Todavía no hemos pedido que os deporten en masa, aunque nos dais putísimamente asco y todas estas cosas. Bueno, pues que sepáis que le ofende muy fuerte lo de hacerse el blackface, ¿no? Disfrazarse del rey Baltasar en este caso. Es una ofrenda terrible. Y ahora vamos a ver algunos de los mensajes que he leído estos días con respecto a los venezolanos que se han manifestado a favor de la caída de Nicolás Maduro y que algunos de ellos incluso han expresado insultos hacia Pedro Sánchez. Vamos a ver qué cosas han estado diciendo algunos progresistas sobre ellos. Mira, esta señora, por ejemplo, se llama Mónica Canitrot, esta señora de aquí, roja y muy orgullosa. Resulta que ahora soy xenófoba por decir que los venezolanos que gritan contra Sánchez vuelvan a su Venezuela libre. Un poco sí, un poco sí. No, hijos, no. Si te abro la puerta de mi casa, lo mínimo que pido es un poquito de respeto y agradecimiento. Eso vale para los venezolanos y para todos los demás. Ya, pero ella solo lo expresa con los venezolanos, curiosamente. No la verás expresarlo con aquellos que violan, que roban, que delinquen y que convierten en un infierno algunos de los barrios en los que se asientan. Con esos no les verás decir estos mensajes, pero cuando un venezolano sale a la calle y se caga en Pedro Sánchez o celebra lo de Venezuela, entonces ahí sí que... Oye, respeto, ¿eh? Teme un poquito de respeto, por favor. Aquí, por ejemplo, este dice: no se van porque aquí viven del cuento. Sanidad pagada, educación, libros gratis, ¿sabes? Critican a mi país, pero bien que se aprovechan de él. ¿Vais viendo ya las similitudes? Yo ya les voy viendo, tienen bandera de Palestina, pero parecerían cuentas de Vox de bots. Es que aquí viene del cuento, la paguita, educación, libros gratis, todas estas cosas. Por cierto, ya lo señalé ayer, pero lo vuelvo a señalar. Los venezolanos, de todas las nacionalidades que hay en España, los que más aportan per cápita son los venezolanos. Tenemos en España 212.000, los cuales cotizantes son 144.000, el 68%. Están aportando a las arcas públicas. Bastante por encima de la media española, tengo que decir.
Luego Marruecos, Nigeria, Argelia son los que menos, que están en el 35, 27%. La casualidad. Viven del cuento, de las paguitas, pero ya vemos que hay ciertos paralelismos que podemos empezar ya a vincular con lo que en cualquier otra circunstancia llamarían un discurso xenófobo. Fijaos, este de aquí me ha encantado, ¿eh? Mirad lo que dice este de aquí. Este es fantasía. Hay casi 500.000 venezolanos en España, según el INE. Si todos ellos se volvieran a Venezuela, tendríamos 500.000 viviendas libres. Esto es lo que ha dicho este chico de aquí. Que se vayan de España y nos quedamos las viviendas que tienen los venezolanos. Vota a Vox. Pero fijaos cómo en cualquier otra circunstancia esto sería, vamos, esto sería señalado como una fascistada, como un discurso xenófobo, racista y demás, pero para Bim Bam Boom, Valencianuski, ¿vale? Progre 3.0 en el momento en el que ha visto que los venezolanos han gritado Pedro Sánchez, hijo de puta, es causa necesaria y suficiente para la expulsión inmediata. Y nos quedamos sus putas casas. Esto decía una cuenta fan de Pedro Sánchez. Antón Martín López, que es una cuenta muy fan de Pedro Sánchez, escribía: fuera de España, vuelvan a Venezuela, fascistas, utilizan nuestra sanidad y educación pública y se atreven a llamar asesino al presidente de España, lárguense, decía. Lárguense. Y ponía una foto de esta señora. Decía, mira, hay una señora venezolana con la bandera de Venezuela. Este es uno de los bots de Ferraz. Sí. Lárguense, venezolanos. Fuera de aquí. Chusma les ha faltado llamarles, ¿no? Fascistas. Aquí teníamos a una que se llamaba Almodovariana, que respondía a la cuenta de Arrepentidos de Milei. Los venezolanos en España están cantando en contra del presidente y decía Almodovariana, depórtenlos a todos ellos. Esta de aquí. A todo, hay que deportarlos a todos. Vemos que hay un incremento, ¿no? Hay un... fuera de España. España es comunista y Venezuela ha sido liberada, pero aquí siguen. Esta es la señora que decía, porque estaba reprendiendo a uno de Televisión Española. Aquí siguen, ¿no? No se vuelven a sus países. Este señor de aquí, a ver qué decía. Los venezolanos que viven en España deberían tener mucho más respeto por Pedro Sánchez. Somos millones de españoles los que hemos votado este gobierno y si no están a gusto, ahora que no está Maduro, se pueden volver por donde han venido. En España no nos gusta el fascismo. Y algunos ya empezaban a decir que en tanto no les gustaba Pedro Sánchez, porque esta gente vive en esta especie de bipolaridad absoluta, en el que si no te flipa Pedro Sánchez, si no te la pone dura Pedro Sánchez, debes de ser un fascista, ¿no? Y te deberías volver a tu puto país. Puto veneco de mierda, le ha faltado decir. Y entonces ha aparecido una señora, Francisco Gorostia López, bueno, un señor, y ha dicho, estos son los que mantienen la dictadura de Ayuso en Madrid. Los venezolanos, estos cabrones, son los que mantienen la dictadura de Ayuso en Madrid. Y decía el otro, y los bulos de The Objective. Es como que los venezolanos han traído todo lo malo. Entonces ya sabemos cuál es el espectro político que la izquierda progresista quiere deportar. Que por otro lado, paradójicamente, son los que más aportan a las arcas españolas. Fuera de España. Mantienen la dictadura de Ayuso. Aquí venía otro un poco en la misma línea que me ha hecho bastante gracia, que se llama Juanlu de Paulís. Es este... Dice, en algún momento habrá que empezar a analizar ese perfil de latino ultra rico que ha ido llegando a diversos países de Europa con un par de objetivos, ¿vale? Los latinos ultra ricos, especular y ultraderechizar nuestras sociedades. Según este, los venezolanos nos estarían ultraderechizando. Esta parte de especular, estarían ultraderechizándonos a todos, ¿no? Porque claro, como vienen de dictaduras bananeras y están en contra de las dictaduras bananeras socialistas, nos ultraderechizan. No nos dejan hacer la revolución aquí que a Juanlu de Paulís le gustaría. Y Antonio Maestre dice, la gusanera, ¿no? Aparece Antonio Maestre a llamarles gusanos, porque los gusanos ya sabéis que son los exiliados políticos cubanos que han salido huyendo de la dictadura de Castro, que son gusanos, ¿no? Son gente detestable, ¿no? ¿Qué hacen huyendo de una dictadura cuando para Antonio Maestre y para toda esta peña son Arcadias ideales todos ellos, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos a Capitán, ¿vale? Otro PSOE, republicano, el rojo, ley y orden, tal,
que decía: tenemos que exigir a Sánchez Castejón que haga lo mismo, que deporte a los venezolanos de España cuanto antes. Ya no tienen ningún motivo para seguir así, aquí. Perú nos marca el camino. Se está diciendo ya directamente que hay que deportarlos. Y está pidiendo una exigencia importante, ¿vale? Hay que deportarlos cuanto antes. Ya te digo, hay algunos tweets que incluso han sido borrados, tío. Fíjate lo bestias que eran, que muchos de ellos los tenía guardados porque habían puesto unas brutalidades que yo no sabía si iba a poder reproducir aquí, pero que han sido bajados por cuestiones legales. Fijaos el nivel de odio que han alcanzado los rojos estos días contra los venezolanos, que les están retirando los tweets por motivos legales. Esto no se suele ver ni con el tweet más bestia de Facho Fáchez. No, y es así literal, ¿eh? Esto es lo que decía, por ejemplo, uno de ellos. Me estaba tardando tanto de llegar la burger de Globo. A ver si dejáis de celebrar y os ponéis a hacer arepas, limpiarnos las casas y a repartir que hace fresco y no apetece salir de casa. Venga, ¿o es que queréis volver a Venezuela? Es que son hijos de puta. Es que no van a morir con dignidad. Esto es lo que ponía Progrez en el momento en el que le tocan a Pedro Sánchez o se manifiestan en contra de un dictador. O sea, literal, ¿sabes? Ni el putísimo pugilato en un día que esté especialmente basado te vas a encontrar un tuit, ¿sabes? De estas características que una, pues todo el clasismo, todo lo que te puedas encontrar, todo junto. Y sin más, ¿vale? Esto es un poco para que os hagáis una idea de el perfil que nos estamos encontrando con muchos progresistas, todos esos que han estado señalando con el dedito y diciéndole a la gente que eran fascistas y xenófobos y decir por pedir que se devolviese a sus países a la gente que cometiese ilegalidades, a la gente que violase a chavalas, a la gente que fuese reincidente. Cuando tú pedías que esos volvieran a sus países, que se les deportase, aparecía Progre, te decía que eras un puto xenófobo y que no tenías vergüenza y que al fascismo había que hacerle un cordón sanitario y que se le paraba con más derechos y demás. Pero ojito, ojete, ojetez, ¿vale? Como el inmigrante salga y se manifieste en contra de Pedro Sánchez. Porque ese mismo puto progre exigirá la deportación masiva de venezolanos sin pasar por la casilla de salida y se convertirá en la persona más racista, más xenófoba y más clasista de manera totalmente desacomplejada que te puedas encontrar. Sin ningún tipo de miramiento. Este señor, por ejemplo, era un venezolano que contestaba a Carolina Alonso. Le decía: dejen ustedes de repartir carnets de buen venezolano con todas las asquerosidades que han dicho de nosotros las últimas horas. Carolina Alonso es la expodemita que formó parte del... Esta se enfadó con Podemos, pero fue a las elecciones con Pablo Iglesias cuando se pegaron la hostia histórica en la Comunidad de Madrid contra Isabel Díaz Ayuso. Una diputada de Podemos llamó literalmente parásitos a quien nos manifestamos en la Puerta del Sol y luego exigen respeto. Ustedes son muy welcome refugees hasta que los extranjeros no somos de izquierdas. Ahí les brota la xenofobia más recalcitrante que llevan por dentro y comienza a llamarnos escoria humana, a decirnos que nos larguemos de aquí o que somos unos cayetanos panchitos. Y tantos otros insultos de parte de ustedes que he estado coleccionando durante mi estancia en España. A ustedes les encanta el rollo de ofenderse por ver apropiación cultural en todas partes, excepto en los progres privilegiados del primer mundo que ondea la bandera de Venezuela en defensa de un narcodictador cuyos estragos jamás padecieron en carne propia. Eso sí es apropiación cultural, eso sí es una ignominia. Y el colmo es que pretenden que no lo señalemos. Claro que lo vamos a señalar. No nos cayó el chavismo, mucho menos nos van a callar ustedes. Venezuela ya está invadida por las mafias iraníes que depredan el oro del arco minero de Orinoco, por las disidencias de las FARC que se negaron a entregar sus armas y a desmovilizarse en Colombia, cruzaron la frontera y ahora operan desde Venezuela con el amparo del Estado chavista, por los acuerdos con China que han hipotecado a nuestro país en cláusulas leoninas en las que Venezuela siempre pierde, por la presencia de militares cubanos en misiones de aspiración a la oficialidad media de nuestra Fuerza Armada. Incluso el dictador cubano, que también vas a negar que es dictador, Díaz-Canel, emitió un comunicado diciendo que 32 soldados cubanos habían caído durante el ataque imperial. ¿Qué hacían 32 soldados cubanos en instalaciones militares venezolanas en suelo venezolano? Una confesión más de hasta qué punto el chavismo ya había entregado nuestra soberanía a intereses extranjeros.
Entonces entiende que tu preocupación por nuestra soberanía llega 27 años tarde y además es falsa. Feliz año nuevo, calvócrata. Puñito para ti. A pesar de tu guerra civilismo anticlerical, feliz Día de Reyes para ti también, Carolina. Bastante basado, si me preguntas. Basado o rojo pastillado. izquierda española y latinoamericana todo el tiempo queriendo explicarnos a los venezolanos qué es lo que está pasando realmente en nuestro país. Además me impresiona el bajo nivel argumentativo que tienen. Parecen unos niños de 12 años que si Estados Unidos se quiere quedar con nuestro petróleo, que si María Corina es una ultraderechista, una golpista, una fascista, que si nosotros nos fuimos de Venezuela por culpa de las sanciones, pero ¿qué creen? ¿Que nosotros somos idiotas? Primero, a Estados Unidos nunca se le ha dejado vender petróleo. Venezuela siempre le ha vendido petróleo, incluso hoy, en el momento de mayor tensiones, todavía se le está vendiendo petróleo a empresas de Estados Unidos. Segundo, María Corina no podría estar más lejos de ser definida como ultraderechista, una persona que está a favor del aborto, que está a favor del matrimonio igualitario, que incluso quiere abrir el debate para que se permita el uso medicinal de la marihuana. ¿Cómo puede ser definida esa persona ultraderechista? Pero bueno, ya el colmo es que nos pretendan explicar a los más de 7 millones de venezolanos con toda la soberbia del mundo cuáles son las razones por las cuales nos fuimos. Para explicárselos bastante simple, las dos olas migratorias más grandes que hubo en Venezuela fueron en 2014 y entre 2017 y 2018. La primera sanción a la industria petrolera por parte de Estados Unidos fue en 2019. No pretendan venir a explicarnos a nosotros que nos fuimos por culpa de las sanciones y el bloqueo, porque realmente nos fuimos mucho antes de eso. Ya el país estaba cayendo a pedazos, ya había persecución política, ya había presos políticos, ya había asesinatos. Sencillamente era un país tan invivible que millones de personas prefirieron irse a pie hasta países como Perú, Ecuador, Chile e incluso hasta Estados Unidos, dejando a todo atrás porque lo que estaban viviendo era mucho peor que esa travesía. O sea, si son las buenas personas que dicen ser, por lo menos escuchen a los venezolanos que están en sus ciudades, a ver si alguno diera alguna de estas teorías estúpidas que siguen repitiendo los dirigentes de izquierda por conveniencia política. Bastante basado, si me preguntas a mí. Basado o rojo pastillado.